¿Te has preguntado hasta dónde puede llegar un videojuego? Algunos rozan lo prohibido. Otros cruzan la línea sin mirar atrás. Desde horrores pixelados que perturban el alma hasta títulos censurados por su contenido explícito o simplemente inquietante. Hoy te traigo una nueva lista de juegos que no todos se atreven a jugar. Y antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿conoces algún juego polémico, censurado o perturbador que aún no haya aparecido en esta serie? Además, recuerda que puedes apoyar al canal con una membresía y acceder a contenido exclusivo. Prepárate, porque esto se pondrá intenso. Número 10. Imagina despertar en una biblioteca inmensa, silenciosa y sombría, que no parece de este mundo. Así comienza Aria Story, un juego indie con estética de RPG Maker que nos sumerge en un inquietante viaje dentro de las páginas de un libro. La protagonista es Aria, una niña amante de la lectura que de pronto se ve atrapada en un universo donde los cuentos cobran vida, y no precisamente para bien. Lo que parece una historia de fantasía inocente, pronto se transforma en una pesadilla de acertijos, criaturas extrañas y decisiones que pondrán a prueba tu percepción de la realidad. Aquí, los libros no solo se leen, se viven. Y cada paso que des puede alterar el final de tu historia. Con una atmósfera que oscila entre lo onírico y lo macabro, Aria Story recuerda a clásicos como Yume Nikki o Mad Father, pero con su propio sello inquietante. Un relato donde la imaginación puede ser tanto un refugio, como una condena. Número 9. Yume Nikki es uno de los juegos más enigmáticos jamás creados. No hay combates, ni diálogos, ni una historia contada de forma tradicional. Y sin embargo, logra perturbar, confundir y atrapar como pocos. Encarnamos a Madotsuki, una joven que se niega a salir de su departamento. Lo único que puede hacer es dormir. Pero es al cerrar los ojos que empieza el verdadero viaje, un mundo de sueños surrealistas, sin lógica aparente, donde lo hermoso y lo inquietante coexisten sin explicación. En estos sueños encontramos criaturas extrañas, lugares oníricos y momentos que, aunque simples gráficamente, transmiten una atmósfera indescriptible. La falta de música en algunos sectores, los efectos perturbadores y la incertidumbre constante hacen que la experiencia sea profundamente psicológica. Yume Nikki no da respuestas. Pero su mayor poder es justamente ese, obligarte a buscarle un significado. Una obra de culto que sigue desconcertando a quienes se atreven a soñar con ella. Número 8. En apariencia, Ao-Oni es un juego simple. Un grupo de adolescentes entra en una mansión abandonada para investigar los rumores de una criatura que la habita. Lo que no saben es que dentro los espera algo más que un susto. A los pocos minutos de juego, uno de los personajes desaparece, y es entonces cuando aparece él. Un ser de piel azul, sin emociones en el rostro, con una sonrisa rígida e inhumana. No grita, no te ataca de inmediato, solo te persigue. Silencioso. Persistente. El diseño visual de Ao-Oni puede parecer rudimentario, pero su atmósfera lo convierte en una experiencia inquietante. Cada habitación guarda un secreto, y cada sonido puede anunciar su llegada. Lo peor es que nunca sabes cuándo va a aparecer. Su presencia rompe el ritmo, genera ansiedad y obliga al jugador a moverse con cautela constante. Ao-Oni se convirtió en leyenda dentro del mundo de los juegos de terror RPG, no por lo que muestra, sino por lo que te hace imaginar mientras tratas de sobrevivir. Número 7. Mad Father es una historia retorcida sobre amor y locura. En este juego de horror pixelado encarnamos a Aya Drevis, una niña que vive en una enorme mansión junto a su enigmático padre, un doctor que realiza experimentos poco ortodoxos. Desde el principio, la atmósfera se siente pesada. Algo no cuadra. Y cuando llega la noche en la que los muertos se levantan, Aya debe adentrarse en los pasillos oscuros de su hogar, descubriendo los secretos que su padre ha ocultado durante años. Los enemigos no son monstruos inventados, sino los horrores que el mismo doctor creó, cuerpos mutilados, almas en pena, voces que suplican justicia. Pero lo más perturbador es la forma en la que el juego te hace cuestionar la moralidad de cada personaje. ¿Hasta qué punto podemos justificar el mal en nombre del amor?
Mad Father no es solo un juego de sustos, es un descenso a la oscuridad de una familia rota. Uno que deja huella mucho después de apagar la pantalla. Número 6. En un pueblo costero de Japón, algo antiguo y retorcido ha comenzado a despertar. World of Horror es un RPG de terror cósmico con una estética retro que rinde homenaje al arte de Junji Ito y al universo de H.P. Lovecraft. Todo el juego se presenta con gráficos pixelados en blanco y negro, generando una atmósfera inquietante y decadente, como si estuvieras hojeando un manga maldito. Controlas a distintos personajes mientras investigas una serie de sucesos paranormales, desapariciones, rituales, criaturas deformes y secretos enterrados bajo la ciudad. Pero cada decisión cuenta. Las mecánicas de juego mezclan exploración, combates por turnos y eventos aleatorios que pueden condenarte o salvarte. Lo más perturbador es la constante sensación de que todo está fuera de tu control. El horror no viene solo de los monstruos, sino de la inevitabilidad del destino. Porque en World of Horror, el apocalipsis no es una amenaza, es un hecho, y apenas estás empezando a comprenderlo. Número 5. Melancholiana es un título que ha generado polémica desde su aparición, no solo por su apartado visual de estilo gótico y melancólico, sino por el contenido que representa. Nos pone en la piel de una joven atrapada en un castillo lúgubre, donde cada paso que da parece estar cargado de tensión y peligro. La protagonista debe sortear trampas, criaturas extrañas y situaciones profundamente perturbadoras que evocan sensaciones de impotencia y angustia. Lo más llamativo de este juego no es su jugabilidad, sino su enfoque estético y narrativo, con claras influencias del subgénero de terror psicológico y temáticas de sumisión extrema. Sin embargo, muchos críticos y jugadores han debatido sobre si su propuesta va más allá del simple entretenimiento, cruzando líneas delicadas. A pesar de las controversias, Melancholiana se ha convertido en un fenómeno dentro de ciertos nichos por su atmósfera envolvente, su cuidada animación en pixel art y una experiencia tan incómoda como imposible de ignorar. Número 4. Te despiertas en un bosque, sin saber quién eres ni cómo llegaste ahí. Solo una voz te guía con una orden clara: debes descender a la cabaña y asesinar a la princesa encerrada en su interior. Según esa voz, si no la matas, el mundo llegará a su fin. Pero apenas la ves, comienzas a dudar. No parece peligrosa. Es calmada, amable, incluso vulnerable. Y sin embargo, algo no encaja. Hay algo en su mirada, en sus palabras, en la forma en que el entorno cambia con cada decisión que tomas. Slay the Princess no es un simple juego narrativo. Es un ejercicio de manipulación, una batalla constante entre la lógica, la intuición y el miedo. A medida que avanzas, las realidades se deforman, los roles se invierten y tus decisiones empiezan a pesar. ¿La estás salvando o liberando a algo peor? Con su estilo en blanco y negro y su atmósfera opresiva, este juego logra incomodar sin necesidad de mostrar mucho. Aquí, el terror es psicológico, y la mayor amenaza podría ser tu propia percepción. Número 3. Cuando hablamos de juegos perturbadores, no siempre se trata de terror o sangre. A veces, lo perturbador viene de una pregunta: ¿cómo llegó esto a publicarse? BMXXXX es un ejemplo claro. Lanzado en 2002 como parte de una popular saga de juegos de ciclismo extremo, este título decidió llevar todo demasiado lejos. Literalmente. Quitaron el nombre del ciclista profesional Dave Mirra, quien no quiso asociarse con el resultado final, y con razón. En lugar de enfocarse en las acrobacias o la competencia, el juego apostó por el escándalo, lenguaje vulgar, diálogos ofensivos, misiones absurdas y una obsesión por el contenido sexualizado. Fue censurado en varios países, y muchas tiendas se negaron a venderlo. Lo más inquietante no era lo que mostraba, sino el contexto. Se vendía como entretenimiento juvenil, pero su contenido estaba más cerca de una parodia grotesca. BMX no fue perturbador por su temática, sino por lo que representó, un caso donde el mal gusto sobrepasó todos los límites posibles y terminó saliéndole caro a la industria. Número 2. A simple vista, Under Party podría parecer otro juego de plataformas con estética retro.
pero detrás de su pixel art colorido y sus mecánicas de acción se esconde una experiencia que ha generado controversia por su crudeza. Desarrollado por Sekai Frieden, este título surcoreano te pone en los zapatos de una joven que debe abrirse paso en un mundo despiadado, repleto de enemigos, trampas letales y escenas que no escatiman en violencia. La dificultad es endiablada, pero lo que realmente ha llamado la atención y causado debate es su enfoque hacia el sufrimiento de la protagonista. Las derrotas no solo significan volver a empezar, sino también presenciar castigos que rayan en lo perturbador. Esto ha llevado a muchos a asociarlo con un subgénero de culto que explora la vulnerabilidad desde una óptica muy cruda. Under Party no es para cualquiera. No solo exige reflejos y paciencia, sino también una resistencia mental que pocos juegos se atreven a poner a prueba. Número 1. A primera vista, Boyfriend the Dead parece una novela visual común, incluso con ese aire romántico que recuerda a los simuladores de citas. Pero basta con avanzar unos minutos para darte cuenta de que lo que te espera no es amor, sino algo profundamente retorcido. Aquí no estás buscando pareja, estás atrapado con ellos. Y lo peor es que ellos tampoco están buscando amor, quieren controlarte, manipularte o cosas peores. Cada personaje tiene su propia forma de retorcer la relación y las rutas pueden llevarte a situaciones psicológicamente extremas. Hay secuencias donde el juego te hace sentir vulnerable, atrapado, incluso culpable por las decisiones que tomas. Aunque tiene momentos que podrían parecer absurdos, el trasfondo es claro, es una exploración de poder, obsesión y la delgada línea entre deseo y dominación. Boyfriend the Dead no es para todos. Fue muy criticado, y también defendido, por su naturaleza explícita y su capacidad para incomodar al jugador. Pero si algo es seguro, es que no lo vas a olvidar fácilmente. Hemos recorrido desde los pasillos malditos de Aria Story hasta las realidades distorsionadas de World of Horror y Slay the Princess. Vimos pixel art adorable ocultando pesadillas como en Yume Nikki y Mad Father, y juegos como Melancoliana que cruzan todos los límites. Cada uno con su propio toque inquietante, ya sea por su estética, su historia, o por lo que te hacen sentir después de jugarlos. Si conoces otros juegos así de extremos, déjalos en los comentarios, tal vez aparezcan en el próximo video. Y si te gustó este recorrido por lo más bizarro del gaming, no olvides suscribirte, dejar tu like o unirte como miembro para apoyar más contenido como este. Hasta la próxima.